Estoy pa' aquí vigilando las vacas desde este alto. Ahí están las vacas y atrás están las otras. Para allá atrás. Luego vamos por ahí para allá andando al pueblo. A escotero se dice. Estoy aquí en unos olivos que... Estos olivos los compró mi padre hace un año. Esta finca que está aquí arriba, está aquí. Y ese cercado es el mío, ahí donde tengo el cepo, que está la alegre y la legionaria. Y las otras las tengo para allá atrás metidas. Que estoy aquí vigilándolas un poco. En estos altos, mira qué vista hay aquí. Las voy a traer para aquí, para estos olivos aquí de mi padre. Estos viejos no paran de comprar finca, se va a hacer con todo el pueblo al final. Ahí tengo las dos esas encerradas. Vaya tupa de llover, esta primavera nos forramos. Os voy a decir una cosa, que yo llevo toda la vida con ganado. Y para los ganaderos, lo suyo es que las primaveras sean tardías como esta. Porque por mucho que llueva en el invierno, cuando calienta el sol lo seca todo. Pero si está como este año que no ha llovido y no había nada, ahora se pone a llover, para nosotros mejor dura lo verde hasta el mes de agosto. Es verdad, no hay mal que por bien no venga. Ya sabéis, los ganaderos que vengan las primaveras tardías. Porque una vez que has pasado lo duro del invierno, lo mismo te da aguantado un poco más. Así que ya nos vamos a ir andando al pueblo. Las otras están para allí metidas. ¿Os podéis creer que hace unos años toda esa masa de robles que hay? Entonces son fincas que estaban trabajadas, ¿eh? Eso lo conocí yo, eso cuando me llevé yo las cabras de pa' aquí fue cuando empezó a crecer todo. Ahí sembraba toda la gente. Mira cómo está todo, perdido y ha hecho un bosque. Estos olivos aquí, compré para aquí 100 olivos a uno que se los vendía, un vecino viejo, y los compró. Que están aquí arriba. Vámonos andando por ir para allá y ya cambiamos a Viriato. Y digo a Viriato, Viriato está allí al Pinto y a Rogelio, vamos para allá. Y aquí no se entera nadie para andar nada. Hay que tener en estas rocas ahora, cuando llueve hay que tener mucho cuidado que te resbalas y te partes una pierna. Mira qué buen cuchillejo hay para aquí. Estos cuchillejos, cuando está así ya florecido, no es que ya tiene la floresa. Esto es buenísimo para las cabras, para vacas, para todo. Nos vamos andando que casi no se entera nadie para dónde andamos. Todos los olivos son de mi padre, ¿no ves? Y de allá son de otro vecino. Menuda pelada mete a los olivos. Mira, a mí no me gusta cortar tanto los olivos, ¿eh? No me gusta porque después dan 4 aceitunas y se ponen enseguida negras. Ahora cogemos ahí el camino y vamos para allá, cambiamos al caballo y hasta el pueblo. Aquí no se ve ni un alma. Te puedes tirar, si quieres, meses sin ver a nadie. Pues muy buena agua está cayendo. Oye, le ha metido una corta a los olivos, que han quedado los olivos sin rama. Eso se hace porque las aceitunas ya no valen dinero para que den pocas y gordas. El pueblo está allí. Allí empieza el polígono. Solo se escuchan los pájaros de Agali. Ahora voy a ver a Rogelio. Está para adelante.
Este es el camino del Canchal se llama. Luego llegamos a Fuente Canto, a la Fuente de los Perros. Aquí solo ya trabajan en la finca las 4 personas. Este de estos olivos que ya tiene 70 años tendrá ya. Y este chaval que es un mozo soltero, no tiene hijos ni tiene nada. Cuando estos dos fracasen, otras fincas abandonadas. Tú verás, no hay relevo generacional. Mirad qué buena hierba hay para aquí. Mirad. Todo cuchillejo. Esto hay que vigilarlo y luego cuando mañana ya pues echo las vacas para aquí. El pastor siempre tiene que estar buscándole comida a los animales. Candalla, que se llama. Hay que buscarse la candalla. Y ya está. Ha llovido, menudos charcos hay. Ostras, qué hierba hay para aquí, dale. Madre mía. Mañana las empunto para aquí las vacas. Ahí esas fincas de mi hermano le iba a poner el pastor eléctrico a meterlas ahí. Lo que pasa es que hoy estaba a Plasencia a comprar unas cosas y las he metido ahí enfrente. Mirad qué buenos charcos de agua. Para aquí no se ve un alma, ni un alma. Vas a ver luego cuando llegue para allí como viene Rogelio donde mí. Pero no ve lo que son los ayuntamientos. En vez de hacer cunetas, el agua por mitad de los caminos, aquí solo miran por el turismo. Uy, a los turistas le tienen puesto hasta pistas de pádel y de todo. Pero a los autóctonos del pueblo, mira. Toda la tierra hecha en la cuneta. Todos los caminos derrotados. Los he puesto olivos, son de mi hermano. Entonces voy a poner aquí el pastor eléctrico y meto las vacas aquí, se lo coman todo. Madre, qué comida hay para aquí. Mira qué hierba hay. Saludos para la gente de Argentina, ¿qué tal por esos países? Toda la España del mundo rural. Pues esto lo ha trabajado ese mozo soltero, se ha puesto aquí a trabajar este olivo y se ha dado el dueño para que los prepare. Están todos abandonados y dice, prepáralos y... Como no tiene nada que hacer, pues se ha puesto a preparar olivo. ¿Habéis visto el cochino que preparemos el otro día? Esto es un alucine. Ahí hay unos valles esto que se sembraba todo. Esa es la fuente de los perros y todo esto se regaba. Todo esto se sembraba, esto es conocido sembrado de todo. Tomate, frejones y de todo. Aquí va metido un tubo de agua que pusieron cuando era pequeño. Todo eso se sembraba. Ahora los pueblos estamos para aquí 4 gatos que con un cacho huerto nos sobra. Estos olivos los compró una hermana mía que está en Bruselas, que vendía a este hombre los olivos y le dije, pues cómpralo porque están al lado de un camino, aunque sea poco, pues ahí está la fuente, tiene mucha agua. No ve, aquí pasa el agua. Mirad. ¿Lo veis? Esto se sembraba todo regadío, todo. Las leyes y las historias y el abuso al mundo rural, pues nos ha exterminado a todos. Pues esto mi hermana está para aquí ahora unos días que vino de Bruselas, le ha quitado los tallos. Yo meto aquí los caballos para que se lo coman la hierba.
Y esta es la famosa fuente de los perros. Una fuente espectacular. Pero escucha, se ha roto el caño y nadie lo prepara, ¿eh? Mira cómo está. Ni el ayuntamiento, ni confederación, ni nadie, mirad. Allí tiene un caño de cantería que caía un chorro de agua. Aquí siempre estaban los patos antes. Mira cómo está. Ni el ayuntamiento, tú lo preparas, lo tienes tapado para los incendios. Viene un camión bombero y llena aquí el agua. Pues nada. No saben, los mundos que vivimos ya no se gestionan los recursos naturales. Todo lo natural parece ser que estorba. Pues esa fuente al lado del camino, coño, pues prepárala, séala. Vienes con un caballo, bebe el caballo, tienes que coger un helicóptero, agua, un camión bombero y coge agua. Pues nada. Mira cómo está la sierra, la niebla. Ni un alma, ¿eh? Cuando yo era pequeño, por las tardes hasta ahora oscureciendo, subía por aquí para arriba un montón de gente para el pueblo. Ya nadie. Estos son los caminos de los jabalines, ¿no veis? Que sí, que los pueblos no están... No es que estén muertos, es que nos están matando. Mirad, ese olivar perdido. Mirad. Ese es el pájaro de la muerte. Y ese olivar perdido, ese hombre tendrá 2000 o 3000 olivos. Los tiene todos abandonados porque no tiene gente que los quiera para trabajar. Pues nadie quiere trabajar olivos. Mirad, una finca llana, ¿eh? Y allá adelante tiene otra. Este es un médico. Aquí hay muchos médicos en este pueblo. Abandonados están los olivos. Que este me los da a mí, que me ha dicho cuando yo los tenía, para yo los dejé. Se los dejé yo, mira cómo están arruinados, no los ha cogido nadie. Yo no puedo cogerlos, te sale más caro el trabajo que lo que vas a sacarle de las aceitunas. Es que somos esclavos ya del producto, macho. Y estos son de otro ricachón de mi pueblo, que está en Madrid. Que en cuanto el hombre se muera, la hija que tiene que ser que tiene un montón de pisos en Madrid y en todos lados. Estos se arruinan todos igual. Cuanto que se muera el viejo. Nada más que a mí me ha dicho ella que los va a vender todo. Pero nadie los compra. Aquí tendremos 300, este ha vendido otros 1000 y pico olivos. Son de los riquinos estos que había antes, terratenientes. Para aquí va a venir Rogelio, ya vamos a llamarlo. Uy, Rogelio. Rogelio. Las cosas siempre hay que tenerlas en fila. Cuando vienes andando, pues atienden todas las cosas al mismo tiempo. Vacas, caballos y cabras, olivos, todo que vaya en línea. Pues si tienes que estar para cada punta del pueblo, nada más es que dar vueltas y no haces nada. Rogelio. No relincha ni el pinto, a que se me han escapado con las tormentas. Pinto. Estos olivos son de mi hermano. A que se me han escapado los caballos. Ah, no, el pinto está allí. Rogelio. Mierda, las tormentas. Que han caído unos golpes de agua que no se veía ni jarrampro. El pinto está ahí. Mira qué bien limpio está quedando los olivos el pinto. Rogelio.
Ese ya relincha. ¡Rogelio! ¡Rogelio! No quiero dar mucha voz de que luego la gente nos escucha y dice... Hay muy buena gente en los pueblos, pero luego hay unos cuantos que nada más están caliándola. Aquí están las pisadas recientes de Rogelio. Después del agua baja para abajo, tiene que estar para aquí. ¡Rogelio! Vamos a ver a este. Esos son los olivos del médico, que se los ato ahí para que se lo hacen. Bueno, linda aquí a estos nuestros y para que tampoco se nos quemen los nuestros si hay un incendio. Porque estos se te queman y después no te pagan nada. ¿Sabéis? ¡Rogelio! Caballerías de noche que se alargan a comer. Ya estoy escuchándolo para ir a correr. ¡Rogelio! Pasa, Pinto, tío. Ahí está el Pinto. Y Rogelio tiene que venir para ahí, que siento para ir a correr un caballo. Rogelio. Rogelio. Ve, ve. Pinto. Mira qué guapo es. Suena ya para allí viniendo, para ir corriendo. Rogelio. No los escuchéis correr, no los escucháis porque el móvil no tiene. Rogelio. Va, va. Ahí viene Rogelio. Ahí está ya. Rogelio. Va, va. Rogi, no lo ves ahí, que no me ve. Va, ya me ha visto, ya me ha visto. Ven aquí, Rogelio. Rogelio. Los animales albeños siempre lo quieren. Mira que lleva poco tiempo conmigo. Rogelio, tío, ¿qué pasa? Ven aquí. Esto es lo que no quieren los animales, palo. Rogelio, tío. ¿No me conoces o qué? Ay, Rogelio, Rogelio. Ay, Rogelio, Rogelio. Menos mal que te compré. Andas a tu libertad. ¿Qué te pasa, Pero qué bonito eres. Fijaros, como tengo el traje de agua, desconfía, De una vez que te huelen, pues ya sabes que eres tú. ¿Qué pasa, Rogelio? Rogelio. Vamos a quitar el palo porque también desconfía por el palo de las vacas. ¿Qué te pasó, bonito? ¿Qué te pasa? Rogelio, ¿qué te pasa? Menos mal que te compré yo. Estás todo embarrado, te habrás estado revolcando para ahí en el barro.
Rogelio. ¿Habéis visto qué mulino tengo? Me persigue a muerte, me quiere con locura. Y Viriato está el pobre, que la más que me ve de lejos, igual que... Yo tengo un problema, que los animales que se quedan conmigo, cuando los vendo, los tienen que echar para matadero porque no los puede nadie manejar. Siempre se matan por tener... Este no está todo el mundo que se lo venda. Este mulo se lo vendo y ahora es nuevo. Cuando lleve más tiempo conmigo lo vendo y lo tienen que matar. Porque se enseñan a otro tipo de vida, de doma. Y ya después esto es diferente. Las bestias tienen que trabajar, pero nunca hay que pegarle. Nos vamos para el pueblo, hágale. Se viene detrás de mí, ¿no veis? El Rogelio. Qué suerte tienes que te compré yo. Si no, a ti te habían quitado la bobada. A ti te habían puesto un bocado, una montura, un carro y todo. Rogelio. Yo también se lo voy a poner, pero... Pinto, nos vamos. El Pinto se lo regalé al muchacho mío. Tenía el Pinto 8 meses cuando lo compré. Lo cambié por una bandolera y echarle la madre a otro caballo que tenía yo, que era la preña del otro caballo mío. Y tenía mi muchacho mío, pues tendría 5 o 6 años. Rogelio. Este se viene hasta mi casa, sí, le voy a echar para atrás después ahí. Si no, se viene. Se viene sin escabezar conmigo al fin del mundo. Pero bueno. Nos vamos ya para el pueblo. Mirad, todos los jabalines también. Están todas las fincas abandonadas, dale. Vamos a pasar ahora por el Pinal de los Socialistas, el Pinal que se plantó cuando la República. Porque el camino va por ir para allá recto y llano. Lo que pasa es que un ricachón lo ha cortado. Ha puesto unas alambres y ha cortado el camino. Mira los jabalines, la que tiene aquí liada. Entonces el camino iba por ir para allá llano y ahora como el ricachón ha puesto unas alambres y lo ha cortado, tenemos que subir por unas cuestas por aquí para arriba. ¿Qué le vamos a hacer? Si a los ricos, siempre se ha dicho que hasta los gatos crían los terneros de los ricos. Está todo, vaya primavera. Ay, Dios mío, duermo más poco, a las 5 de la mañana me despierto todos los días. No, el camino de toda la vida va por ir para allá recto. Tengo un camino ancestral que estoy aquí inscrito de toda la vida, por ir para allá. Pero ahí lo ha cortado un rico con unas alambras y nos obliga a los pobres a subir por la cuesta para arriba. ¿Qué le vamos a hacer? Si hemos nacido para pena. Bueno, los ricos, a todo el pueblo. Mirad un cerezal aquí abandonado. Todo esto es una vergüenza, el campo abandonado. Mirad. Este cerezal es súper temprano. Canta el cuco.
se está haciendo de noche. Mirad, una cabaña ahí abandonada. Esto es así, Dagale. Este roble, si lo comen las cabras, se muere. Eso hay que tener cuidado en esta fecha, no meter las cabras donde esté ese roble, porque se lo comen y se muere. En cambio, este no. Este lo pueden comer, que de este no se muere. Aquel eso lo pueden comer en verano. Ahora en primavera doblan la servilleta. Mirad la flor de la jara. Mirad, Dagale. Ahí tenéis otro cerezal abandonado, llano. Metido para ahí un coche más rodera. Qué cosas más raras. Y han estado hoy después del agua, ¿no veis? En el campo siempre tenéis que fijar en los rastros, así sabes más o menos por dónde andas, qué gente anda y qué bobas, y se sabe todo. Se aprende más de mirar para abajo y para arriba que mirando para el medio. Está la carquesa, qué buena es. Esas flores también son buenísimas. Ya vamos a cortar, me está llamando uno. Y siempre que me llama, estoy en directo. Se está poniendo a llover. Se está haciendo de noche. Y la vida es así. Fijaros, debajo de los pinos todos los robles que están naciendo. Porque esto es tierra de roble. El pino se plantó, este concretamente se llama el Pinal de los Socialistas, por eso. Se plantó cuando la República, luego plantaron todo de pino. El pino es enfermizo. Pero fijaros, después de los años, la misma naturaleza está haciendo que vuelvan a hacer el robledal, mirad. Porque toda Sierra de Gata era todo un robledal. En la época de los romanos o anterior. Dicen los que han estudiado, que yo no he estudiado. Menuda cuesta por aquí para arriba, Madrita mía. Y se nos va a poner a llover. Canta la mierda. ¿No la escucháis? Esa es la primera majá que está llegando al pueblo. Esa finca la venden con un sondeo, agua y luz. Y grande tendrá 2 o 3 hectáreas. Ay, Dios mío. ¿No veis? Una majá de cabra. ¿No veis las paredes? Aquí te hace un chale que flipa, mirad. Eso es como si fuera un... Ya se fue, es como si fuera un halcón.
Al anochecer y al amanecer en el campo se ven muchos animales. Y se escuchan también. ¿Veis? Y ahí está ya la carretera del pueblo. Y allí tengo las cabras. Ahí están las cabras. Aquí hay una maleza que flipáis. Pero nosotros la vamos a meter por un camino que hay, porque mejor que la gente no nos vea por la carretera. Os lo digo yo, que la gente contra menos te vea, mejor. Y yo me llevo con toda la gente, menos con 7. Y les tengo echada cruz, con todos me llevo bien. No veis, pues esta finca se vende toda. Va por allí, es grande, tiene una majasta, la venden y la carretera al lado. Yo porque no tengo perra, si no, esta la compraba. Y tiene luz, y tiene un sondeo, y aquí tiene una piscina, mira la piscina. Y se riega toda la finca. Está sembrado donde todo, tiene unas vegas ahí abajo, mirad. Mirad las vegas que tiene allí para sembrar, olivos, cerezos, de todo. Una finca que la coge una persona trabajadora, rico no te hace, pero por lo menos no tienes que trabajar para nadie. Que al final la tendrán que vender por lo que le den. No ve, aquí tiene la piscina arriba del todo. Que ahí nos bañábamos nosotros de pequeños. Cuando veníamos del ganado. Mirad. Ha llovido pero bien. Vamos a pasar aquí deprisa, porque si la gente me ve y dice, ese, a esas horas para ir andando. O bien que se está en casa, la gente te critican por todo. Si trabajas, porque a mí siempre me están. Toda la vida, siempre estás andando con los caballos. Pero si es mi vida, a mí qué me importa. No vamos a estar todos los días con los coches. Por eso vamos a darnos prisa aquí, porque si no, es que después se ríen de mí. Vamos, que a mí me da igual que se rían, pero mejor que no me vean. O sea que por las mañanas te dice, hoy bobo, tal vez me he levantado ya esa bola. Vete más tarde. ¿No veis la piscina aquí? Ahí nos bañábamos nosotros. Eso se riega toda esa finca entera de regadío. Con un sondeo que flipáis, con agua del pueblo y todo. A ver si está el cartel puesto en la puerta y lo grabo. Pero creo que lo arranca al aire. Porque eso le mandé yo a unos urbanitas y me dijo la mujer, allí está el cartel, y vinimos y no estaba. Menuda finca de cerezos, olivos. No, están puestos los aparatos, pero no está el teléfono. No veis, tiene las bichas, pero el teléfono no está. Lo han tenido puesto aquí, lo han tenido puesto ahí el número de teléfono, que la quieren vender. Menuda finca esta. Esto aquí, mira, mira, es un corzo, ¿no lo veis? Va corriendo por ahí para allá un corzo. Esto aquí siembra hasta de invierno, lo que quieras ahí se cría todo. Y este es el campo de fútbol que había antiguamente en el pueblo. Fíjate los muchachos, veníamos todo el día trabajando y luego bajábamos corriendo por las tardes a jugar a fútbol. A buen día. Qué tupa nos pegábamos, mira qué portería. Está todo abandonado ya. Vaya buen agua. Aquí estaban siempre los caballos por las noches. Yo empecé con las cabras ahí, en una majá. Y me los monté súper bien, ¿sabéis? Venía por las mañanas, pues estaba en lo del pueblo, ordeñaba las cabras, tenía un burro entero que lo tenía en la dehesa. Bajaba las cabras por aquí andando, las metía por la dehesa, me subía con el burro, ataba el burro ahí y me iba a los olivos a trabajar. Entonces al principio la gente no se coscó de ese tema. Cuando la gente se coscó de que venía un negocio y me tenía montado con las cabras y el burro, empezó un alcalde a más meter a un alcalde que el tío me sacó más dinero que vamos. Me denunciaba por todo. Así que ya ves lo que es la gente.
Luego bajaba con el burro por la tarde, dejaba el burro atado en la dehesa y me subía para arriba con las cabras. Los primeros meses todo muy bien, al poco tiempo ya empezaron a arrugar los hocicos. Decían, este Jordano se va a hacer rico. Que trabajando no se hace rico nadie, no tengas envidia nunca. Y esta finca se ha gastado dinero público aquí, millones de euros han metido ahí. La sembró el primer alcalde, la sembró de cerezo. Tuvo un montón de jornales para sembrar de cerezo, todo se arruinó. Luego otros cursos, ahí había de todo. Ya sabéis, cosas de la vida. Hostia. Y mira cómo está, hecha un bosque. Ni cerezo, ni nada, alambre lo único que queda. Todo lo que se hace con dinero público no funciona, mirad. Dinero, dinero. Ya estamos llegando al pueblo, dale. Ahora nos metemos por ahí por unos atroches, pum, al pueblo. Y no sabe nadie para dónde hemos andado. Ahí tenía yo las cabras, ahí empecé yo con las cabras en esas casas, que eran unas más, que me las dejó el dueño que me tira ahí las cabras. Pero fíjate lo que es la envidia, Menudo negocio tenía yo con el burro y las cabras. Ya ves que iba a hacer yo, pobrecito, con 2 zagales que tenía entonces. Y luego nació la Inés, pues nada más que trabajar. Oye, que ni un alma se ve a campo, mira. Todos los caminos vacíos de gente. Yo a veces pienso, digo, tengo 43 años. Cuando tenga 53 años, ya estoy solo, imaginaros para aquí, va a estar mucho más solo. Si es que no hay nadie a campo. Madre mía. Pero más que el muchacho mío también me enseñaba a ser campero y a las muchachas. Esto, si es que no ves a nadie. Ni un alma. Por aquí también se puede subir. Y salimos al polígono donde tengo yo la... Mirad, aquí fue la última subvención que le dieron a esta finca. Y mirad cómo está la puerta. Aquí es un taller de empleo. Ve lo que es el dinero público, cómo se malgasta. Aquí han metido en esta finca millones de euros. Pues ya ves cómo está. Arruinada. Si lo público es de todo el mundo, lo que más tenemos que cuidar todos los pobres, lo público que es de todo. Porque los ricos tienen piscinas ellos y tienen de todo. Ay, Dios mío. Ya están las luces encendidas del pueblo. Esta es la antigua piscina municipal. Cuando era pequeño pasamos por aquí todas las tardes que mi padre nos llevaba a las 4 a la finca, dormíamos en la finca. Siempre soñaba con beberme una Coca-Cola o entrar a la piscina. Y una cosa que después cuando crecí ya no me ha gustado nunca. Pero pasábamos por aquí para abajo andando con las bestias y ahí toda la gente bañándose y nosotros a trabajar. Madre mía.
Después quiere decir, ya me da igual, ya no me hace falta nada de eso. No ahora, hace años. Pero es verdad, ¿eh? Bajábamos por aquí a las 4 de la tarde, íbamos para la finca y dormíamos para allí, y ya por la mañana, a las 11 de la mañana veníamos al pueblo. Traíamos las cosas de la finca, siesteábamos en el pueblo y otra vez al ganado. Y pasábamos por aquí, y toda la gente bañándose, todos a Gali. Lo que tiene es el pobre, Gali. No es la piscina. La piscina municipal. Ya está abandonada porque le han hecho una de estas naturales. Esta era la cooperativa, aquí trabajaron mis padres y todo el mundo con una ilusión por la cooperativa y funcionó súper bien. Pero después se arruinó. Madre mía. Y aquí tenemos por los futuros, las pistas de padre y las bobadas estas para los riquinos que vienen en verano. Creo que está lleno de carteles de la Junta de Extremadura, todo subvencionado. Bueno, os dejo ya que ya vamos para casa. Que ya me habéis dado buena compañía. Ya está casi oscurecido del todo. Así que nada. Voy por aquí a donde tengo la base militar, aquí que tengo una finca a la entrada del pueblo. Y luego iré para casa. Que mañana hay que estar otra vez en 5 de la mañana. Madre, qué ruina. Nos vemos, Dagales. Que paséis buena noche y buena Semana Santa. Que es lo principal, pasarlo bien. Saludos para todos. A ver cómo se apaga esto ahora que no veo. No veo para apagar el móvil. Nos vemos.